Vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión de hoy, del 12 de mayo, y vamos entonces a iniciar nuestra reunión con el saludo a las banderas y el saludo también a nuestros auspiciantes. Por favor. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores. Consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertora y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Arquitecto, está silenciado. Sí. No se te escucha. Ahora sí. Les decía que lamentablemente tengo que anunciarles el fallecimiento de uno de nuestros socios, estamos hablando del doctor Miguel Bisakis, ocurrido en nuestra ciudad ayer martes 11 de mayo a la edad de 86 años. Ingresó a nuestro club el 1 de diciembre de 2210 en la clasificación religión, apadrinado por Elías Hurtado Hoyos. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul Harris. Miguel era médico y además abogado, egresado de ambas carreras de la UBA. Fue docente de Derecho Internacional Privado y Público, Derecho Constitucional II y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ayudante de Anatomía de la Tercera Cátedra de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ayudante de Semiología del Hospital Durán. Fue asistente consagrado permanente del primer arzobispo metropolitano para Buenos Aires, Centro y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 1979 al 2006. Fue condecorado con la Orden de San Pablo, recibió la medalla papal durante la visita del Papa y la medalla al mérito de manos de Bartolomeo I, patriarca ecuménico de Constantinopla. Bueno, caballero de la Soberana Orden de Caballería Militar y Hospitalaria San Ignacio de Loyola en el año 2009.
miembro de la Asociación Médica Argentina, AMA, de la que fue vicepresidente, secretario del Comité de Peritos Médicos y miembro titular del Comité de Biotécnica y Legislación. Relator, entre otros, del primer código del equipo de salud de la AMA y coordinador de traducciones. Coordinó la traducción al griego de este primer código. En recuerdo de don Miguel, les pido unos instantes de recogimiento. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra y la acción a Javier Negri, nuestro secretario honorario, no quería dejar de hacerles un pequeño comentario referido a algo que nos preocupa y nos ocupa en el capítulo de educación. Bueno, este capítulo, que tiene reciente inicio, digamos, a través de este mandato, que heredero de la Comisión de Educación, ha estado sumamente activo con una cantidad de proyectos y de iniciativas. Tenemos la más urgente ahora, que es la que nos está ocupando un poco el tiempo, es la de reunir computadoras para un programa que se llama Triple C, en el cual estaríamos dando computación, o sea, dándole acceso a tecnología a través de Internet a una cantidad de chicos en colegios con necesidades y que sumamente agravadas por toda esta pandemia, y porque no tiene presencialidad. Bueno, les vuelvo a recordar a todos los que tengan la posibilidad de incorporar computadoras que no tengan en uso o que puedan donar, que no dejen de comunicarse, ya sea o conmigo o con Jorge La Rosa, que preside nuestra comisión, nuestra excomisión y actual capítulo de educación. Bueno, es un pedido importante, estamos necesitando unas 20 computadoras más, y ya estamos llegando a poder dar servicio a 60 chicos, que es muchísimo para poder iniciar con toda una iniciativa que va a tener una extensión en su explicación a través de una charla que le vamos a pedir a Jorge La Rosa para que nos la haga conocer a todos. Es muy importante que todos nosotros, socios del club, sepamos qué estamos haciendo en una cantidad de iniciativas muy valiosas. Bueno, muchas gracias. Javier, por favor, adelante. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Nuestra reunión de hoy, miércoles 12 de mayo, ha sido iniciada por nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda y lamentablemente con una noticia triste. Nos toca a mí y a nuestro invitado y orador de la fecha, el escritor, periodista y consultor Ignacio Zuleta, intentar levantarles el ánimo. Comenzamos dando una muy cordial bienvenida a nuestro invitado. El doctor Zuleta nos hablará sobre el panorama político de la Argentina. Retiro lo dicho acerca de levantar el ánimo. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Al finalizar este informe y antes de escuchar al orador, como anunció nuestro presidente, nuestro consocio y miembro del Comité de Educación, Eduardo Cartazo Naveira, nos dirá unas palabras explicativas sobre algunos de nuestros programas educativos. El próximo miércoles 19 de mayo tendremos como orador al escritor y filósofo Miguel Viñaski, quien nos hablará sobre la posnormalidad. En la misma fecha haremos la asamblea ordinaria de fin de ejercicio. Hoy nos acompañan nuestra invitada de honor, la señora Aleksandra Piatkowska, embajadora de la República de Polonia. Yesimie Seistesnam Priachelu, y los señores Enrique Berendt y Armando Venegas, invitados por el consocio Juan Llamazares, y la señora Elsa Sauma del Rotary Club de Punta Chica. Como hemos mencionado en el informe de Secretaría de la reunión pasada y en el informe que se distribuye a todos ustedes por vía electrónica antes y durante esta reunión, hace 10 días logramos alcanzar la meta de $40.000 necesaria para poner en marcha nuestro programa contra el mal de Chagas. Como la cuota final de esa suma fue suscripta por el gobernador del distrito correspondiente a Italia del Sur, el club envió una nota al respectivo gobernador. Les leo el texto de la respuesta. Para mí es un gran placer colaborar con su distrito, incluso en nombre de la antigua amistad entre nuestros pueblos y en particular de aquellos
en los que opera mi distrito, Campania y Calabria. Muchos son los italianos que emigraron para vivir y trabajar en esa hermosa tierra. Además, en particular, el vínculo entre Nápoles, mi ciudad, es muy fuerte gracias al mítico Diego Armando Maradona, muy querido aquí. Espero fervientemente que ese sea solo el comienzo de una larga y proficua colaboración entre nuestros distritos. Un abrazo y hasta pronto. Máximo Rossi, decano de Ciencia Política de la Universidad Federico II de Nápoles y gobernador del Distrito 2100. Muchas gracias a todos por acompañarnos y como lo había anunciado Alejandro, invito a Eduardo a que nos comente sobre nuestro programa de becas. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Bueno, no voy a sacarle mucho tiempo, así aprovechamos al orador. Pero bueno, el Comité de Educación me encomendó que pueda explicarles un poquito algunas de las acciones que venimos haciendo en algo que nos hemos puesto bajo la presidencia de Alejandro y esta Junta, y por suerte con la continuidad y el apoyo que ya nos dio la Junta entrante, un objetivo que nosotros hemos considerado en que el Rotary Club de Buenos Aires sea reconocido como un referente de la educación en nuestro país. A partir de aquí venimos trabajando en 5 puntos claves que hemos dedicado mucho tiempo, que uno es el programa de 3C, que lo llamamos así por conectividad, computadoras y contenido. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que bueno, no basta solamente con entregar una computadora e irnos, sino que habría que darle a estos chicos un contenido a partir de estas computadoras. Y en esto estamos trabajando. Aquí un poco lo que decía Alejandro hace un rato, obviamente las computadoras es un tema que tenemos, pero hoy estamos transitando algo mayor, que es el tema de la conectividad. Poder llegar a determinados lugares con conectividad es bastante, se lo está haciendo cuesta arriba, así que si alguno de los socios tiene algún contacto, amigo, conocido en algunas empresas que dé conectividad, obviamente serán muy bienvenidos. Después nos enfocamos en lo que es capacitación docente. Estamos trabajando, creemos que capacitar a docentes es una manera de llegar a más chicos y poder contribuir un poco también en la educación a partir de la capacitación a estos maestros. Después llevamos adelante unos foros educativos. Estos foros educativos hay una nueva realidad a partir del aislamiento. Entonces, bueno, pudimos llegar a concretar algunas charlas con padres como para poder entender y hacer algún lineamiento sobre lo que es esta nueva realidad del sistema educativo. Y después nos centramos en 2 grandes temas, que es un poco lo que el comité me pidió junto con la Junta que le hable a todos nuestros amigos, que es el tema de las becas, a la cual también le quisimos dar un contenido a lo que venía haciendo el club antes, y es acompañado con tutores. A partir de las becas hemos hecho un reordenamiento bastante importante, se ha hecho un trabajo muy importante contactando a cada uno de los becarios, reordenando, generando documentos para que queden en el club a partir de cómo va a ser seleccionado un becario, qué debe cumplir, qué normas, qué requisitos, qué calificaciones. Y también se trabajó en un documento para tutores, para tutorías. Hoy en la actualidad está proyectado llegar a 70 chicos con 70 becas. Obviamente que lo ideal, como siempre decimos, sería fantástico que un socio, un chico, con lo cual miren la cantidad de chicos que podríamos llegar, pero bueno, está en algo a desandar y poder lograrlo a futuro. Hoy estamos trabajando con estos 70 chicos y hemos convocado entre los socios más allegados a ver quién se quiere sumar a ser tutor. Entonces, un poco, bueno, ¿qué es ser tutor? Claro, acá empezamos a hablar dentro del comité y bueno, me toca un poco el tema. Yo, en mi experiencia en tutorías, yo hace más de 15 años vengo acompañando a chicos en el cual a través del deporte lo intentamos de reinsertar en la comunidad educativa y en la sociedad.
Yo formo parte de un club que empezó siendo un proyecto y terminó siendo un club, que es Virreyes, en el cual nosotros descubríamos que en todos estos chicos en zonas carenciadas estaban en las esquinas en lugar de estar en las escuelas. Entonces llevamos adelante a través de un deporte, el fútbol no, porque el fútbol era un tema económico en el medio. Bueno, optamos por el rugby y a partir de aquí desarrollamos todo un tema de deporte, pero ya les puedo decir que a más de 15 años que existimos, el deporte ya es anecdótico y el deporte es el resultado en nuestras divisiones superiores de lo que hicimos en el nivel de formación y de educación. ¿Cómo llegamos a esto? A través de tutores. Cada uno de nosotros, que podíamos ser entrenadores, tutores, empezamos a seguir a cada uno de los chicos, sobre todo en el secundario. Ahí empezamos a lograr o a sentir que estos chicos no son carenciados por no tener medios, sino que tienen un sinnúmero de carencias. Por eso cuando nosotros venían los diarios y todos a hablar de los chicos pobres, no nos gustaba, nos gusta decir los chicos carenciados, porque tienen carencias de afecto, de padre, de madre, de medios, de infraestructura, hay un montón de carencias. Y logramos percibir que el chico, cuanto más uno lo individualiza, más lo tiene presente, lo llama por su nombre, lo sigue, conoce la familia, el chico no solo se convierte en una mejor persona, como le decimos nosotros, sino que se convierte en un mejor alumno en sus colegios, en un mejor hijo en sus familias, y logramos transitar. Hoy tenemos el 100% de los chicos escolarizados nosotros. ¿A partir de qué? A partir de los tutores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo, por ejemplo, hoy soy tutor de 5 chicos. He sido de un sinnúmero de chicos, incluso lo he contado, hoy soy padrino de confirmación de muchos que por lo que yo hago con ellos, eso después o las familias me invitan a comer a las casas, yo voy. Es meterse un poco en la formación del chico. ¿Por qué? Porque también vimos en el capítulo de educación que entregar la beca por sí sola es lo más fácil. A ver, yo doy una beca a un chico, pero ese chico, ¿qué seguimiento le podemos hacer? O lo hacemos cada 6 meses, lo entrevistamos. Bueno, nosotros creemos que el apoyo en los chicos es clave. Es clave para que los chicos terminen siendo mejores personas y se interesen en la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Un gran anhelo nuestro sería que en el transitar estos chicos del secundario podamos y puedan ellos proyectarlos a lo mejor a carreras terciarias y universitarias. Estos chicos están muy solos, no tienen un referente, no tienen alguien que... Yo hablo mucho del afecto, a veces me río, pero no tienen ese afecto. Veo que a los hombres nos cuesta hablar del afecto y la relación con los chicos, pero yo lo descubro desde ese lugar. Entonces, hemos convocado a muchos de los socios, amigos nuestros, y ya hemos recolectado 35 de socios del club que se han sumado para acompañarnos en las becas y también sumándose para tutores. En esto de no dejar en una beca aislada que solamente se entregue una plata, sino que en estos chicos se sientan acompañados por alguien que sea un referente. Ojo, no debe ser un referente económico, ni religioso, ni moral, no venimos a sustituir la familia, pero sí guiarlos en una imagen distinta, en alguien que, si se llama Carlitos, hola Carlitos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas en matemática? Nos vemos la semana que viene, contá conmigo. Y creo que lo estamos logrando, lo vamos a llevar adelante. Y obviamente, bueno, esta charla también es para que tomen un poco de conocimiento de lo que venimos haciendo, invitarlos a los más que puedan y quieran, o a contribuir con becas que no son muy onerosas y se pueden pagar en 3, 4 veces al año, o incluso el que se anime a sumarse al equipo de tutores. Les digo que reconforta. Yo tengo muchos chicos, lo he contado en el comité, que hoy uno es arquitecto, otro está en tercer año de abogacía, trabaja conmigo en el estudio, todo a partir
del seguimiento, de que impulsamos a este chico y lo hicimos ver que el chico tenía un valor. Y él era importante, más allá de su área geográfica o familiar. Nosotros siempre decimos que, bueno, ¿qué sería bueno para Rotary? No le vamos a cambiar la vida a la cantidad de chicos necesitados, pero me parece que cambiar la vida de al menos unos pocos es donde Rotary podría contribuir a nuestra sociedad. Bueno, no los quiero aburrir más. Espero que alguno se sume a este lindo desafío de ayudarnos y acompañarnos en las tutorías y muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Excelente tu mensaje. Creo que para todos es muy importante entender qué es toda la política que ha encarado todo el grupo de educación con este tema de las tutorías y del apoyo técnico. Muchas gracias. Damos paso entonces a nuestro orador. Por favor, Clara. Bueno, nuestro orador de hoy, Ignacio Zuleta, es periodista y consultor político, editor responsable del sitio zuletasintecho.com. En el 2017 fue distinguido por la Fundación Conex como uno de los 5 periodistas en la categoría Análisis Políticos más importantes de la última década. Ha sido Premio Nacional de Literatura en la Argentina, Premio Pedro Salinas en Puerto Rico, Premio Alfonsina y obtuvo también el Premio Cultura Hispánica en Madrid. Es doctor en Filosofía y Letras, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Consultivo del CARI, profesor de la Maestría en Magistratura y Gestión Judicial que organizan la Corte Suprema de Mendoza y las universidades de Cuyo y Mendoza. Ha sido secretario de redacción de ámbito financiero y editor responsable de una de las secciones más leídas en la historia del periodismo gráfico político, que es Charlas de Quincho. Ha escrito El Papa Peronista, Macri Confidencial y Conversaciones con Elisa Carrió, y es columnista los domingos y lunes del diario Clarín. Ignacio, es un gusto verte y escucharte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que me escuchen bien porque ya es difícil hacer periodismo en estas condiciones de un país y un mundo en donde no hay vida pública, que encima uno habla y no lo escuchen. O sea que si se escucha bien, sigo. ¿Se escucha bien, no? Te escucho bien. Bien, la tarea de comentar y de conversar acerca de la política tiene una condición previa que algunos estudiosos han descrito así. Hannah Arendt, por ejemplo, lo dice, que explicar y comentar la política es fundamentalmente deshacer los prejuicios que hay sobre la actividad política, porque la política es un territorio esencialmente confuso. La organización política a lo largo de la historia y en todos lados es una utopía, es el intento de organizar algo que parece imposible de organizar, que es la convivencia humana. Por eso decía uno de los redactores de la Constitución americana que si los hombres fueran ángeles, la política no sería necesaria. ¿Qué nos puede ser oportuno conversar hoy con ustedes, que además es una audiencia calificada por el rol que cada uno tiene en su actividad como integrantes del Rotary? Yo creo que yo haría dos mociones, dos avenidas por las cuales transitar el comentario. Ignacio, una es... Ignacio, sí. Si me permitís, acércate un poquito a la computadora, porque ahí se perdió un poquito la voz. Un poco más, si es posible. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí estamos bien. Creo que hay dos caminos por los cuales abordar la actualidad y iniciar un diálogo, una conversación. Uno es
el origen del actual proceso político y otro es cómo transcurre en el día a día y en la coyuntura. Sobre lo primero, yo recordaría que hoy es una fecha muy oportuna para hablar de lo que está ocurriendo en la Argentina de 2021, porque es 12 de mayo. Hoy se cumplen exactamente 2 años de la elección en la provincia de Córdoba, en donde Juan Schiaretti ganó la reelección. Esa fecha es muy importante porque desencadena los hechos que hemos vivido en los 2 últimos años. Ese día, domingo 12 de mayo, Schiaretti gana ampliamente la elección, le gana a Negri por 35 puntos, o sea, una elección apabullante. Gana por primera vez desde el año 83 la intendencia de la ciudad de Córdoba para el peronismo. Y da un discurso que es un landmark, es un hito. Él dice: sin peronismo no hay república, el peronismo no tiene destino si no es republicano, no habrá república en la Argentina sin el peronismo, y no habrá futuro para el peronismo si no es republicano. Segundo, dice: nosotros nunca en Córdoba hemos defaultado una deuda, porque las deudas se pagan. Recuerden el debate de 2019, que era el debate de la crisis económica de la economía de Macri, que venía ya desde el año anterior discutiendo el acuerdo con el fondo, y que en el contexto de una Argentina en default, de la cual había salido episódicamente en 2016 con el acuerdo con los bonistas, pero que tuvo a la Argentina fuera del mercado de crédito durante 12 años. O sea, el tema del default era y es un terreno de debate político, no solo económico. Dijo una tercera cosa, quizá más anecdótica. Dijo: yo reivindico los desaparecidos de la Argentina, mis compañeros, pero soy un orgulloso subteniente de la reserva del glorioso ejército argentino. Es decir, tomó posición en el debate sobre la mirada sobre el pasado que la Argentina tiene aún abierto sobre los hechos vinculados a la represión clandestina del terrorismo en los años 70. Esos 3 puntos del discurso los dice un Schiaretti que en ese momento era el gobernador más importante y el político más importante de un grupo de 5 dirigentes del peronismo que formaban lo que se llamaba la mesa del peronismo alternativo, que eran Schiaretti, Labaña, Massa, Urtubey y Pichetto. Eran jugadores de un partido abierto. Esa victoria apabullante de Schiaretti, esa visibilidad de ese triunfo y fundamentalmente el discurso que dio: república, cumplimiento de los compromisos de deuda, las deudas se pagan, y posicionamiento respecto del pasado reciente de la Argentina, produjeron un cataclismo fundamentalmente en el peronismo, porque esto ocurrió el domingo 12 de mayo. El sábado 18 de mayo, o sea, 6 días después, el peronismo metropolitano anunció la fórmula Fernández y Fernández. Es decir, que el terror a este peronismo que juntaba dirigentes de la dimensión que estamos hablando, Massa, que había producido la división del peronismo, que había desencadenado la cadena de derrotas del peronismo de 2013, Labaña, que era una de las figuras de más prestigio de la política argentina, Pichetto, que era el presidente del bloque mayoritario del Senado en ese momento, estamos hablando del Pichetto pre-Macri, Urtubey, Gran Esperanza Blanca, y Schiaretti. Ese escenario y ese discurso inmediatamente convenció al peronismo metropolitano a que debía dar todo por la unidad. Y dio lo más que podía dar, que era bajar a Cristina Kirchner de la fórmula y ponerla de vice.
porque ya venía el anuncio de muchos gobernadores que decían que si Cristina era candidata a presidente, ellos irían con la lista corta. Como de hecho fueron a la PASO del 2019, 7 gobernadores muy importantes fueron con lista corta a la PASO. O sea, sin candidato presidencial. Ese hecho, ese 12 de mayo, del cual se cumplen hoy 2 años, produjo los hechos, disparó los hechos de la Argentina que estamos viviendo hoy. Es decir, un gobierno de unidad del peronismo, que une 4 factores, los gobernadores del interior, que son dirigentes de enorme importancia, dominan sus territorios sin pedirle permiso a nadie y sin alianzas que los comprometan más que en la gestión de su propio interés político, que es la estabilidad, la solidez de la economía y la seguridad de que el proceso político es sólido, o sea, donde hay reelección poder reelegir, donde tener diputados y senadores que respondan al programa también. Segundo elemento, Cristina Kirchner, que representa a la minoría en el Senado por la provincia de Buenos Aires, pero que controla hasta ahora la mayoría del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No todo el Partido Justicialista, porque si ustedes advierten, esta semana se ha informado de que Máximo Kirchner, que iba a asumir hace 2 domingos como presidente del PJ de la provincia, no lo va a hacer. Va a esperar a fin de año porque temen la división del peronismo de la provincia por efecto de la protesta de Fernando Gray, que es un intendente que representa al peronismo no cristinista en la provincia, y Duhalde, que ha hecho una acción judicial contra Máximo Kirchner por domicilio y afiliación, los compromete a una división del peronismo. Entonces, para impedir esa división, Máximo Kirchner no asume la presidencia del Partido Justicialista. Es decir, esto lo digo para señalar la debilidad del liderazgo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que lejos de ser apabullante como su sector quiere transmitir, maneja una parcela. Massa, tercer factor de la cúpula de poder, es la minoría de Cristina, o sea, es menos que Cristina. Y Alberto Fernández, como sabemos, es un vecino de la ciudad de Buenos Aires, muy importante en la sala de profesores de la UBA, pero que no tiene ni patria ni bandera, no tiene partido, no tiene, aunque preside el PJ, pero no tiene locales, no tiene afiliados que lo sigan, no tiene nadie que le pida cuentas de lo que hace. O sea, es un señor de su casa, que logró ser presidente por este acuerdo del peronismo, aterrado de que el factor de la división del peronismo volviera a llevarlos a una derrota en las elecciones de aquel año 2019. Esto genera un gobierno de una formidable debilidad. Una reflexión sobre el pasamanos de la historia. ¿Por qué ninguno de los 5 hombres que integraban la mesa del peronismo alternativo quiso ser candidato a presidente? ¿Por qué ninguno tomó la delantera del grupo? ¿Por qué ese peronismo no metropolitano, no de la ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires? Es un misterio de la historia. Yo creo que está en una opción, el futuro dirá si equivocado o no, de esos dirigentes peronistas que eludieron asumir el destino de la Argentina, porque si ellos integraban un partido político y una alianza, probablemente hubieran protagonizado el balotaje con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Porque Juntos por el Cambio, Cambiemos, no nos olvidemos, en aquel momento representaba un gobierno deshilachado, con una economía destruida, que no tenía otra cosa que el programa con el fondo, que es letal, es como tomar veneno. En política, acercarse al fondo es tomar veneno. Hay que acercarse al fondo pero que nadie se entere. Ahora, si uno sale con la bandera del fondo, es lo que ahuyentó a la mesa de los gobernadores peronistas. Cualquier alternativa que tenían ellos, de acercarse a un entendimiento
con la fuerza que le había ganado al cristinismo en el 2015 y que gobernaba la Argentina, con una fuerza política muy importante que sigue conservando hoy, porque Juntos por el Cambio sigue conservando, tiene más votos que en 2015, sacó más votos en 2017 y más en 2019, tiene el 40 y pico % de los votos, no han perdido un solo diputado, uno solo, que era del Momo Venegas y se fue, pero no ha perdido diputados, y ha aumentado senadores, o sea que ese grupo, en lo político, Juntos por el Cambio, lo que era Cambiemos, sigue teniendo una solidez política como representante del voto del no peronismo. Ahora, en la gestión de aquellos días, no era imposible que nadie se acercara a hacer una alianza con aquel Cambiemos, con lo cual convertía al panorama político después de mayo del año 2019 en un quizá tercio, tercio y tercio. En una elección en donde se iban a confrontar una fuerza del peronismo metropolitano, el cristinismo y sus socios, que es una fuerza que está alambrada en la provincia de Buenos Aires y un poco en la capital, pero no tiene muchos aliados en el resto del país. El peronismo alternativo y Juntos por el Cambio. Es decir, era una situación tercio, tercio y tercio, de una gran incertidumbre, en donde había que tener una enorme lucidez para agarrarse del pasamanos de la historia. ¿Por qué dejó perder ese peronismo el turno? Quizá para no arriesgar una nueva derrota en manos no ya del Juntos por el Cambio, sino del cristianismo. Porque era una situación en donde se iba a reordenar el mapa político, como de hecho se reordenó. La astucia del peronismo, ¿cuál fue? Entender que si seguían divididos, volvían a perder, o podían volver a perder, iban a venir otros 4 años de desgaste, de pérdida de poder, de desprestigio en la sociedad, de la malandancia que habían tenido después de 2015. Y se taparon la nariz y juntaron lo que hoy es la trifecta presidencial, que es un dirigente como Alberto Fernández, que no tiene brújula ideológica, no tiene programa, un día está a favor de una posición y luego de otra. Ese es su juego, no es un defecto, es una manera de jugar. Sergio Massa, que es el más fiel ideológicamente a lo que él es un dirigente bonaerense de centro derecha, amigo de Giuliani, de Trump, que juntó 1 millón de firmas para voltear el proyecto de código penal garantista de Cristina de Kirchner, un hombre de una enorme rigidez ideológica, que busca representar a un sector del empresariado y de la banca, es el que menos confusión ideológica tiene. Es quizá el más vivaracho, el más movedizo, con otros costados quizá de mayor debilidad política, que es la que lo lleva a desandar el camino y volver a rendirse ante el cristianismo, lo cual es terminal para un político. Ese tipo de piruetas nunca pagan, eso termina siempre mal. Quizá Massa, que es un tipo de político que yo llamo autocombustible, o sea, él cada tanto construye grandes cosas y después estalla y desaparece y se vuelve a la casa. Pasó en 2017, se volvió a la casa, después de haberla enterrado a Graciela Camaño, de haber enterrado a Bocio, de haber enterrado a Labaña, o sea, después de haber comprometido y defraudado a importantes dirigentes de su propia fuerza. Y Cristina, que también tiene una enorme variabilidad, una persona que dice que le mandó a decir a Juan Pablo II, mientras haya un Kirchner en el gobierno nunca habrá aborto en la Argentina, promovió el voto contra el aborto en el Senado cuando se discutió en el 2018, pero 2 años después aparece como una abanderada de la despenalización del aborto. Es decir, es una garante, una defensora del garantismo penal, pero es la principal defensora de Sergio Berni, que es un duro de la provincia de Buenos Aires, que responde al electorado de la provincia de Buenos Aires, que respalda y sostiene
a los dirigentes y candidatos que en materia de seguridad están en el ala dura. Es la provincia de Rucauf, es la provincia de Aldo Rico, es la provincia de Casal, ministro de Scioli, es la provincia de Ritondo, es decir, la provincia de Graciela Camaño. O sea, la provincia de Buenos Aires busca candidatos de gatillo fácil, para decirlo en confianza. O sea, no le gustan los garantistas, no le gustan los Juan Picafiero, ni los Saín. Es decir, Cristina Kirchner también tiene una enorme fragilidad ideológica. Esta composición de tres candidatos que están juntos por conveniencia, es decir, por debilidad, es al que le toca un periodo de gobierno terrible, que nadie le desea a nadie. Primero, heredar la economía de Macri, que era una economía con cepo, con una inflación descomunal, en default, que había declarado el default. De hecho, podrías usar o no la palabra, pero era una economía deshilachada que tenía que rehacerse desde cualquier ángulo que vos optaras desde el punto de vista de la metodología financiera, ortodoxo, heterodoxo, pero tenías que salir de ese cepo. Es decir, un escenario igual o peor que el que dejó Cristina, que tenía también una inflación muy alta, tenía algo de recesión, tenía inactividad y tenía cepo. O sea, no tenía capacidad de producir rentas para la Argentina. No había negocio país posible, ni para Cristina cuando dejó, ni para Macri. Esa herencia es una herencia muy difícil, que además iba contra el programa del cristinismo, que es un programa peronista ortodoxo, es decir, un socialismo de Estado. Estatizar todo lo que se pueda, desconfianza en la iniciativa privada, un gobierno regulador, clásico, pero nadie debe sorprenderse. El peronismo es eso, es regulación, es socialismo de Estado, técnicamente, es socialismo de Estado. Los recursos son del Estado, las rentas son públicas, no se le deben dejar en manos ni de empresarios, ni de emprendedores. Vamos a manejar todo, los negocios se hacen desde el Estado, el Estado de buena fe o de mala fe va a decir quién gana plata y quién pierde, impuestos altos. Es decir, que el programa del peronismo que viene con los Fernández en 2019 iba, además, no solo remediar los daños heredados de la economía de Macri, sino además desandar todo aquello que Macri había logrado, inclusive de los resultados positivos de aquella gestión, que son los que, por ejemplo, le dieron el superávit a la mayoría de las provincias de la Argentina. Superávit que negociaron los gobernadores y que aprovecharon y que agradecen hasta el día de hoy, porque es lo que, por ejemplo, les permitió sostener su economía y reelegir. Es decir, la suerte de los gobernadores del peronismo con Macri fue muy buena. Los consensos fiscales, aún en la heterodoxia de este gobierno, son atendidos con cuidado. Fíjense que están suspendidos los compromisos de baja de impuestos, etc. No están anulados, están suspendidos, porque existe la idea de que el avance a un programa de baja del déficit es saludable. De hecho, Guzmán, que es lo único que ha logrado algo el gobierno en materia económica en los 2 años que lleva, Guzmán lo que ha hecho es un formidable ajuste de baja del gasto. Yo no soy economista, pero se ha publicado estos días como el primer trimestre del año ha producido una baja del gasto, del déficit. De hecho, logró la ley de emergencia en el año diciembre de 2019, que fue un ajuste de 5.000 millones de pesos. Después logró la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones a la baja, lo cual produjo otro mandoble sobre el gasto público. Es decir, la herencia de la filosofía financiera de Macri con Guzmán es bastante coherente. Es decir, el objetivo de la baja del déficit es un objetivo que este gobierno
ha intentado, no lo logra, pero lo logra porque se le desordenó todo lo otro. Pero es la diferencia que hay de Guzmán con el resto del gobierno, que él es un ajustador. Él cree, como muchos políticos, equivocados o no, que gobernar es ajustar, porque es administrar la plata de todos. Y si uno administra la plata de uno ajustando el gasto, tiene que hacerlo también con la de todos. Ahora bien, ese primer compromiso con el que asume en el diciembre de 2019 el gobierno se encuentra en el mes de marzo con la peste, que es un fenómeno inexplicable aún en sus efectos del orden planetario, porque es una pandemia que ha producido menos muertos que pestes anteriores, pero que sin embargo ha paralizado la economía del mundo. Paralizó la economía del mundo. Arriazu dice que él no ha visto algo así en 8.000 años de historia, donde se destruyó el comercio, que es el 80% del PBI mundial. Y esto ha ocurrido no solo en la Argentina, ocurrió en todo el mundo. Y esto puso en emergencia a todas las administraciones del mundo y agudizó un fenómeno político que venía manifestándose antes de la peste, que es la capitulación del Estado en su capacidad de contener, expresar a las sociedades. Y esto se vio claramente en los desórdenes sociales que comprometieron en nuestra región, al gobierno de Chile, al gobierno de Bolivia, de Evo Morales, el desprestigio de Piñera, que cayó ya a hoy al nivel de 5% de adhesión, Evo Morales, que fue desalojado del gobierno, Brasil, que cambió, volteó presidentes, Perú, que lleva 5 presidentes, 6 presidentes destituidos, uno se pegó un tiro, Venezuela ni les voy a hablar, México, gobernado por un mano santa, Trump, el año 2019 y 2020 de Trump fue terrible. Con la peste además se fue a la casa, cuando todos creían en enero del 2020 que iba a reelegir. Pero el desorden que provocó el descontrol social en Estados Unidos es previo a la peste. Europa ni les voy a decir. España tiene un gobierno de una fragilidad extrema desde que se fue Rajoy. Bueno, ya el de Rajoy, que fue echado por una moción de censura por coimero, por pagar coima a su partido, fue heredado por un gobierno de una enorme fragilidad que ha estallado ahora con la última elección de Madrid, en donde ha perdido a su motor más firme, que era Podemos, que prácticamente ha puesto al gobierno de España en una fragilidad extrema. Francia igual, Italia, que tuvo que traerlo de vuelta a Draghi a gobernar el país, Merkel, que dice que se va a la casa, Gran Bretaña, manejada por un delirante. O sea, el mundo estaba ya previamente a la pandemia, antes de la pandemia, en un proceso de revisión de la capacidad del sistema político esperable. Se han escrito decenas de libros sobre esto. Se venía anunciando la pérdida de vigencia de las instituciones del siglo XVIII, la política y la sociedad que va por el ascensor y el Estado va por la escalera. Casi todos los gobiernos del occidente europeo gobernados con regímenes de excepción, esto pueden consultarlo con algún experto en derecho comparado, casi no hay país que no tenga medidas de emergencia, gobiernos por DNU, executive orders, ya Obama dijo en su momento que era casi imposible no gobernar al borde de la legalidad. Obama, que fue denunciado de comunista porque estatizó en un tiempo con el General Motors y el Citibank para salvar a Estados Unidos de la crisis financiera del 2008-2009. Es decir, los estados tienen que gobernar al borde de la ilegalidad. Todos los gobiernos terminan en tribunales, no se puede gobernar tocando la botonera como dicen los manuales, y el resto del mundo son todas dictaduras. Si uno arranca hacia Oriente, ya entramos
entramos en el camino negro, porque lo que hay que medir es qué dictadura es más dura y qué dictadura es más blanda. Este proceso, súmenle, después podemos hablar, yo sostengo que la Argentina se salva de esa crisis política porque tiene un sistema político muy sólido. Tiene un político muy sólido. No hubo nunca un desorden en la sociedad. Imagínense un país donde hay una confrontación entre el peronismo y el no peronismo que hace que Cristina Kirchner y Macri vayan a la elección sin saludarse, sin debatir, sin cruzarse, sin darse la banda a quien gana y a quien pierde. Y aún así, la Argentina mantiene una paz. Yo creo que el sistema político contiene a la sociedad, el voto mayoritario del 80% de la sociedad se indica en las dos familias políticas que están hace 100 años en todas las grillas de resultados electorales, pero bueno, es otro tema para conversar. La peste es lo que sobreviene. Y eso paraliza al gobierno, como a todos los gobiernos del mundo, y los compromete en atender la salud pública y la economía en la emergencia que sigue a las medidas de la salud pública, con una suerte tan incierta como la del resto de los países. Los países que vacunan a todo el mundo igual se enferman, que cierran todo y siguen los contagios, los que no cierran y bajan los contagios. Es decir, hay una variable loca en la peste que va mucho con el fatalismo de los políticos. Los políticos son tipos fatalistas, son cabuleros, consultan brujas, horóscopos, tarotistas. Si no, no se dedicarían a la política, estarían trabajando como ustedes y como yo, 8 horas al día o más para hacer nuestra vida. El político es un alma libre, son librepensadores que se enganchan del mundo y se van a vivir 4 años al Congreso. Y hablan de cosas, inventan. Pero está bien, la sociedad los necesita, la política es necesaria. ¿Qué produce esto? Un gobierno de una enorme debilidad, por 3 dirigentes muy débiles intrínsecamente, confrontados objetivamente con el resto del peronismo que gobierna el país. 17 provincias, gente con un enorme poder, mucho más que Cristina, porque Schiaretti es mucho más poderoso que Cristina Kirchner. Gobierna su provincia, reelige, va a designar a quien va, no tiene que negociar con nadie. Cuando negocia es porque le conviene el resto que saca, pero es como Perotti en Santa Fe, Uñac en San Juan, Capitanich en el Chaco, Mansur en Tucumán. Todos esos tipos son dirigentes autónomos, autosustentables, no le tienen que preguntar a nadie, se juntan o se separan de acuerdo con su convivencia. En ese panorama, el gobierno llega a los 2 años, si uno quiere un hito, es hoy, 12 de mayo, cuando se dispara el proceso que termina en la elección de diciembre del 2019, con que no ha empezado a gobernar. No ha abordado ninguno de los problemas de gestión que abordan todo. ¿Cuál es la diferencia con los otros países? Los otros países siguen gobernando. Atienden a la peste, pero siguen gobernando. Chile está cambiando la constitución. Estados Unidos está modificando su política exterior. Es decir, la gestión no se comió. La peste no se comió la gestión. Y le ha impedido a Alberto Fernández rendir el examen de los 2 años. Todos los gobiernos a los 2 años más o menos aprenden o no aprenden. Menem al año y pico, 2 años, parecía que era inviable y que era el mismo gobernador de La Rioja que venía siendo con la leyenda del peor gobernador de la Argentina. Lo encontró a Cavallo, con Cavallo aprendió y ordenó un país durante 2 o 3 años. Le duró hasta que apareció su comandante Marcos, que no era ni comandante, vino el tequila, 95 ya, mes de mayo, 25% de su ocupación, logró la reelección con una oposición dividida frente al repaso, pero ya en el 96 lo echó a Cavallo y a Bauzal, en el 97 perdió el peronismo con Mejía y en el 99 perdió con De la Rúa. O sea, tampoco le duró mucho. De la Rúa venía de ser un gran gobernante de la ciudad, que hasta el día de hoy se le reconocen
sus logros en materia financiera, inclusive en obras, y a los 2 años tenía destruido su gobierno, no aprendió. Kirchner traía más experiencia ejecutiva, pero gobernó con el esquema de Duhalde, con lo cual uno puede decir que hizo durar y aprovechó un sistema, pero año 2006 ya renunció a reelegir porque creía que perdía y tuvo que ir en 2007 el peronismo con un sector del radicalismo para poder renovar el poder para el peronismo. En un proceso a Kirchner en donde se le cayeron 5 gobernadores. Ibarra, el de Tierra del Fuego, uno de La Rioja, 2 de La Rioja. Se cayeron 5 gobernadores al proceso Kirchner. Macri hizo un gran gobierno en la ciudad de Buenos Aires. La historia lo juzgará, pero tiene prestigio. De hecho, religió y nombró su sucesión, y hace 20 años que están sentados ahí y nadie dice que lo vaya a sacar al pro de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hasta los 2 años aplicó y ganó la elección en 2017 y aprendió. Pero le estalló todo y los 2 segundos años fueron muy difíciles. Alberto Fernández la tiene previa, porque no se le puede evaluar, porque lo que ha tenido que hacer es un estado de excepción, una administración de excepción, de destino muy, muy difícil e incierto. Pareciera que bien no le va, porque en realidad el oficialismo acumula desaciertos y derrotas en donde promete realizaciones que luego no cumple. Querían estatizar la hidrovía, prorrogan el esquema. Querían modificar el sistema del biocombustible para beneficiar un poco más a las petroleras y no subsidiar tanto con la excepción impositiva agropecuaria. Tuvieron que prorrogar el régimen. Querían postergar las elecciones y anular el programa del peronismo era anular las PASO, como también el de Cambiemos. A los PASO no le gustaban a ninguno. Sin embargo, han tenido que ir a hacer un acuerdo con la oposición para apenas una postergación. Querían a Máximo presidente del PJ, tienen que postergarlo hasta fin de año. Querían desplazar a Cambiemos de los directorios de la CON y de Radio y Televisión Argentina. Tuvieron que aceptar que los delegados de Cambiemos se sienten en estas sillas. Y la reforma judicial, que ya casi de risa, porque es el principal proyecto de el sector más visible del oficialismo, que es el peronismo de la metropolitana, como del AMBA, el peronismo AMBA, Cristina y Alberto Fernández, en donde, salvo una reforma jubilatoria a los jueces, que fue apoyada por la oposición y que produjo un drenaje, una salida casi de 200 magistrados de los cargos, el resto está paralizado. No han podido cambiar al procurador, no han podido aprobar la reforma judicial en los términos en que el gobierno la quiso y que está paralizada en diputados, y mucho menos las reformas de 2 tercios, que son las que querría el cristianismo, por ejemplo, un juicio político a la Corte o una ampliación de la Corte para incluir nuevos jueces que modificaran un poco la conducta. Es decir, que llegamos a los 2 años de la elección de Schiaretti en Córdoba, 12 de mayo, es un punto en el cual sirve para reflexionar sobre cómo aquellos hechos han determinado esta Argentina que va ahora a elecciones en el mes de noviembre, según la ley que está tratando el Congreso. Para la coyuntura, para no agotar más el tiempo de ustedes y pasar a las preguntas, yo agregaría que el principal proyecto del peronismo que gobierna la Argentina de hoy, pero que viene del fondo de los tiempos de los años 90, es el arrinconamiento del Distrito Federal. La reforma el hecho más institucional y político más importante de la reforma del 94
fue la declaración de la autonomía de la capital, como ciudad-estado, como Estado constitucional federado, como casi provincia, como ustedes quieran. Este fue un hecho políticamente fundamental, porque le dio al Distrito Federal de Buenos Aires, que es el tercer distrito en cantidad de votos de la Argentina, la capacidad de generar poder político. Hasta ese momento, hasta el año 94, la capital federal era un territorio vicario de quien ganaba las elecciones nacionales. Designaban al intendente y el Consejo Deliberante era alumbrado, barrido y limpieza. Cuando se produce la reforma constitucional, se produce un fenómeno de construcción de poder en el Distrito Federal que permite que en 2 oportunidades un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires gana la presidencia de la nación frente al peronismo que estaba gobernando en la figura del gobernador de Buenos Aires, candidato del peronismo, que venía de ser vicepresidente. Es el caso de la Rúa ganándole a Duhalde y de Macri ganándole a Scioli. Ese fenómeno de construcción de política en la ciudad de Buenos Aires solo fue posible por la autonomía. El peronismo, desde que esto se sancionó, busca diluir la autonomía de la ciudad. La ley Cafiero es una forma de mitigar la autonomía de la ciudad. Y todos los proyectos que este gobierno está desencadenando desde antes de la peste, porque la quita de fondos de la ciudad de Buenos Aires es anterior, es un proyecto que está en el momento de asunción de los Fernández en el gobierno, está dirigida a achicar la fuerza autonómica de la ciudad, que ha construido nada menos que al principal partido de la oposición. Porque aquel país que podía designar al intendente de la ciudad y hacer política en la ciudad como le daba la gana, con las rentas de la ciudad, con el banco de la ciudad, con las importaciones de la ciudad, con el PBI, con el puerto, con todo el Colón, el autódromo, con todo lo que es la capital, lo perdieron. Y no solo ocurrió eso, sino que además generó un proceso político del cual el día de mañana habrá que hablar, que es el gobierno de PRO y luego de Cambiemos, que lleva ya 20 años gobernando la ciudad, que modificó el eje político de la ciudad, que pasó de ser una ciudad administrada a dedo por el gobierno de turno, o cuando había elecciones por la avenida Rivadavia, por una ciudad que se remite a otros distritos y otras comunas de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que representa los 2 gobiernos de Macri y los 2 gobiernos de Rodríguez Larreta, que además construyen a la oposición de Cambiemos, que les ganan las elecciones en el 2015 y que les están ya mostrando un candidato como Larreta para las elecciones de 2023. Es decir, es central para el peronismo retomar aquella pelea de la década del 90, que arranca con la ley Cafiero y la concesión a los radicales de la autonomía de la ciudad, que estaba en el Pacto de Olivos, que era uno de los puntos que estaba en el Pacto de Olivos, y tuvieron que ceder a cambio de lo que ellos lograron de la reforma, básicamente de la reelección presidencial, y retomarla ahora, porque es el instrumento más importante que tienen para demoler a esta oposición, que representa al voto no peronista con una eficacia y una fineza muy grande, tanto que, repito, no ha perdido, pese a perder las elecciones de 2019, no ha perdido diputados ni senadores. Recuerden, cuando pierde el peronismo en el 2015, en 6 meses había 2 bloques peronistas en el Senado y 3 en diputados. Eso no ha ocurrido con esta oposición. Es decir, el ataque a la ciudad, con leyes como esta última que se presentó hace 2 días, que son leyes testimoniales. Esas leyes se van a empastar en el debate legislativo o las va a voltear la Corte, porque en realidad está legislando algo que la Corte ya decidió cómo es. Lo que busca es construir banderas políticas de arrinconamiento de la capital, que son muy simpáticas para el resto del país, porque no es difícil
conseguir que los gobernadores de la Argentina, especialmente los del peronismo, firmen cualquier quita de fondos de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier quita de la autonomía. Eso lo van a lograr siempre. ¿Por qué? Porque es la historia de la Argentina y la historia de muchos países. Es el interior contra la capital, unitarios y federales. O sea, es una historia, es una trama que hunde sus raíces en la historia de la Argentina. Después se va a articular de distinta manera en cada momento. En este momento se articula ahí. Se articula con el proyecto del oficialismo de arrinconar a la Ciudad de Buenos Aires para sacarle el dinero y sacarle las herramientas jurisdiccionales. Fíjense que ya en el léxico del oficialismo, eso lo usan los senadores del oficialismo, por ejemplo Mayans, él hablan de que Larreta es un intendente. y un intendente, si todos los intendentes dicen se meten con el presidente, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, la jibarización de un gobernador, porque de hecho Larreta es un gobernador. Es curioso cómo en la convención se habló de jefe de gobierno. Yo pregunté en aquel momento, ¿por qué no le ponen gobernador? No, dice gobernador es una mala palabra. Es una palabra con desprestigio, por lo tanto vamos a hablar de jefe de gobierno. Es un juego de palabras, pero es un gobernador que tiene algunas limitaciones por la legislación que rodea a la creación del Estado federal, de esta ciudad-estado, del Estado federal, constitucional federado, pero es un gobernador, no es un intendente. Bueno, el ataque del peronismo a la capital se junta una trama histórica que viene del fondo de los tiempos, que ha producido guerras civiles en la Argentina, la reforma del 94 que permite la construcción de un fenómeno político novedoso en la Argentina, que encima le gana al peronismo. Con lo cual, el compromiso de llevar adelante estas banderas es muy grande en el gobierno. Y hay que leer estas asonadas, estas arremetidas en su valor testimonial. Es un llamado al voto, a que el voto les sea fiel, porque el principal temor del peronismo, que es el tercer punto que habría que discutir, pero ya lo dejamos para las preguntas, es que si al peronismo no termina los 2 años de Alberto Fernández que vienen con algún resultado, el peronismo se va a volver a dividir, porque el peronismo no va a querer ir de vuelta a una derrota de la mano de Cristina Kirchner, de Massa y de Alberto Fernández. Es decir, los caciques del peronismo no van a permitir eso. Y seguramente va a aparecer un dirigente que va a encarnar una división. No haber podido gobernar 2 años ya prepara un panorama muy difícil para los segundos 2 años. Por eso la pelea política es muy importante, especialmente amalgamando voluntades para que no se produzca una división. Pero yo dejaría aquí para pasar a las preguntas y no ocupar más la atención de ustedes. Ignacio, muchísimas gracias. La primera pregunta es, la ruptura del grupo de los 5 que vos mencionaste al comienzo de tu charla, ¿es atribuible a Roberto Labaña? Mira, eso es una novela para escribir o para analizar una tesis. Ahí lo que ocurre es que se juntan voluntades muy contrarias. Una es la de Massa, de querer ser el candidato y arrastrarlo a Labaña a una PASO. En aquel momento se decía que Labaña decía, yo soy candidato, pero no me lleven a una PASO, porque me van a ganar, yo no tengo partido. Es el problema de los jarrones chinos, es decir, como decía Felipe González, son muy grandes, son muy frágiles, son muy caros, y los departamentos en los que vivimos son muy chiquitos, entonces nos ocupan todo el living. Es decir, el jarrón chino tiene ese problema, es muy delicado y hay que cuidarlo. Ahora, en la Argentina para ser candidato tenés que ir a una PASO, no ganás con prestigio en la góndola. Pero, digamos, lo que tiene Labaña es prestigio, no tiene otra cosa. Ese fue un elemento hiriente. El segundo fue la negativa de, creo yo, que lo más importante, de Schiaretti a ser candidato a presidente.
Él nunca explicó por qué. Cuando, los amigos, lo que lo rodean, decían que porque él no tenía buena salud. Nadie tiene buena salud. Después de la peste, nadie puede arguir la salud como un problema. Porque todos tenemos mala salud en esa amenaza. Y después yo creo que hubo un boicot del gobierno de Macri. El boicot del gobierno de Macri, digamos, así como la mesa aterró al Instituto Patria y al periodismo metropolitano, aterró al gobierno de Macri. Y ahí empezó el oficialismo en aquel momento a filtrar información que decía que Urtubey podía ser el vice de Macri, recuerden. Que había alguna conversación con Urtubey, que había viajado y se le había ofrecido. Eso desordenó mucho a la mesa de los cuatro. Cuando uno hablaba en aquel momento con la gente del gobierno, ¿qué te contestaban? Cuando uno decía, ¿qué van a hacer? Y nosotros estamos aterrados porque nos van a dejar fuera del balotaje. Si estas dos fuerzas toman vuelo, la mesa de los cuatro y la mesa del cristianismo, el peronismo del AMBA, toman fuerza, nos dejan a nosotros sin lugar. Ellos temieron quedar fuera del juego. ¿Qué hubiera sido necesario para no terminar así? Que fue, creo yo, el déficit más importante del gobierno de Macri, que fue no construir sobre el armado de Cambiemos de 2015 una fuerza y un proceso político superador, lo que Alfonsín hubiera llamado el tercer movimiento histórico. Es decir, una alternativa competitiva que contuviese lo que él se da cuenta más tarde con Pichetto, porque si a Pichetto lo lleva un año antes, viene con 5 gobernadores. Ese fue el error, fue el destiempo. Pichetto, que sirvió porque el 40% de los votos lo sacaron con Pichetto y con lo que él representó, y más la fuerza propia. Si Pichetto venía un año y medio antes, como recomendaban muchos integrantes del gobierno, especialmente el ala de Rogelio Frigerio, que decía hay que extender una mano hacia ese peronismo no cristinista, hubiera sido otra la historia. ¿Qué es lo que motivó a mi juicio, es mi hipótesis, esa mirada? Un error de interpretación. La Casa de Gobierno creyó que convenía seguir insistiendo contra Cristina de Kirchner, que desprestigiando usando el desprestigio de Cristina Kirchner bastaba para avanzar. Cuando ellos debieron leer el resultado de la elección de 2017, donde Cristina, incendiada en tribunales, con vudú creo que ya procesado y adentro, con debido afuera de juego ya desaforado del Congreso, sacó 37 puntos y le ganó la PASO a Bullrich. Pues la PASO la ganó Cristina, la general la ganó Bullrich, la PASO la ganó Cristina por 2 décimas, pero la ganó. Y el peronismo cristinista hizo muy buenas elecciones en todo el país y el peronismo no cristinista hizo las peores elecciones. Esa mirada, yo soy enfático porque yo escribí en aquel momento sobre eso. Tienen que darse cuenta que eso no está muerto. Tienen que buscar otra bandera que sea demonizar a la Cristina pestilente. No les bastó. Y de hecho, fíjate vos que no les bastó. El resultado al final lo dice. Para mí bastó una mirada constructiva de hacer un nuevo movimiento histórico que absorbiese lo que luego es Pichetto. Es decir, peronismo republicano, un peronismo anticristinista, una cosa más moderada y afín hacia el voto de las grandes ciudades, que es muy importante. Vos pensás que Macri perdió en 2019 las elecciones a presidente, pero en 7 de los distritos más grandes de Argentina ganó en 5. Perdió en Buenos Aires y en Tucumán, y en los otros 5 ganó. O sea que ese voto sigue siendo fuerte en las grandes ciudades. Entonces, de ahí viene la dinamita contra la capital. ¿Es cierto que Macri le negó a Massa el ingreso a la coalición de Cambiemos, que lo frenó? No, yo creo que eso fue un debate previo. Eso fue Gualeguaychú en abril de 2015. Ahí se confrontaron
en la convención radical dos sectores, el sector de Morales, digamos, que decía que había que absorberlo a Massa. Acordate que, de hecho, él tiene un vicegobernador peronista, como ocurrió en Salta. Ellos creían que Massa debía estar adentro de la coalición. Y confrontaron con el sector de Sanz, que decían que no. El argumento no era irrazonable, era que si Massa entraba en la coalición, iba a convertir a Cambiemos en una variable de la interna peronista. Y en aquel momento era cierto. Podían terminar ellos jugando una pelea entre Massa y el resto del peronismo. Y de hecho ganaron la convención y ganaron la presidencia de la nación. O sea que no estuvo mal. Lo que estuvo mal fue, por ejemplo, Vidal, que se entregó en brazo de Massa y no se dio cuenta hasta que Massa se volvió con Cristina. Y yo creo que los 15 puntos, la derrota de Vidal en 2019, es consecuencia de su ingenuidad política, de su falta de estrategia. ¿Cómo le vas a entregar a Massa algo? Y mucho menos la mitad del Banco Provincia, cargos. Pues es que hay montones de cargos de Vidal que han seguido estando con Kicillof porque eran de Massa Vidal y ahora son de Massa Kicillof. Es decir, es demencial como estrategia política lo de Vidal. Es un error gravísimo. El rol, ¿cómo ves el rol de la Corte Suprema de Justicia y las consecuencias políticas del fallo que hemos conocido hace unos días? Bueno, la Corte no hay ninguna sorpresa. La Corte es una Corte que siempre desairó los proyectos del peronismo cristinista. Lo más importante fue cuando le hizo caer la reforma judicial. Aquella reforma judicial que convertía en electivos a los miembros, a los jueces del Consejo de la Magistratura. Aquella se la voltearon y quedó. Eso fue una prueba. Hubo un segundo intento de sacarle la administración de la plata de la justicia a la Corte, que estuvo a punto de la Corte de aquel momento de renunciar todos los miembros. Estamos hablando del gobierno de Cristina, si le sacaban, y Cristina retrocedió. Inclusive en la ley de medios, el cristianismo dice que el aval que le dio a esa norma a la Corte dejó abierta todas las posibilidades de recurso y de contraataque de los medios a los cuales ellos querían arrinconar, y que esas puertas las dejó abiertas la Corte. O sea, no es nueva la confrontación. La Corte va a y después va a confrontar con ese peronismo, y no es nuevo, viene de los últimos 20 años. Ahora, en este punto es mucho más importante porque en la Corte, con la presencia de Rosati y Maqueda, y de Lorenzetti, no el Lorenzetti de hace 10 años, las causas que afectan a los derechos de las provincias están muy bien defendidas. No te olvides, acá esto es una historia que comienza en el 2004 con el fallo Zavalía, cuando Lanusse, el ex fiscal Lanusse, que ahora es abogado de Macri, era interventor de Kirchner en Santiago del Estero, quiere hacer una reforma constitucional y la Corte dice que no, que tiene que llamar la legislatura tiene que llamar a una convención constituyente. Desde entonces, ese fallo que lo hizo Maqueda, la Corte ha ido reivindicando el derecho de las provincias. El más importante desde el 2015, apenas asume Macri, las 3 provincias, que el fallo Sancor, que le devuelve la detracción de los fondos previsionales a las provincias que le había quitado Kirchner. O sea que es totalmente esperable que los fueros federales sean defendidos por la Corte, y lo va a hacer, y lo ha hecho en estos últimos. Yo creo que esa pelea, la Corte no ha modificado su criterio, no hay sorpresas ahí. Tengo muchas preguntas y ya casi me quedo sin tiempo, pero una está referida, hay varias preguntas sobre qué crees que va a pasar con el tema de los superpoderes que pide hoy el presidente. Yo creo que esa ley, diríamos,
como entró no va a salir, hay que ver cómo sale y después hay que ver cómo le va en la justicia. Yo creo que son leyes testimoniales. Estas normas así tan... Los gobiernos tienen que gobernar con medidas que duren después de que ellos dejen su gestión. Esta ley no va a durar ni esta gestión, es decir, va a tener tropiezos legislativos y tropiezos judiciales. Pero ¿qué es lo que hay que ver? El valor testimonial que tiene. Es levantar una bandera, somos la salud, somos el supositorio, somos la vacuna, y esto, por favor, no nos abandonen. Tiene que ver exclusivamente con el proselitismo. No tiene que ver ni con la salud, para la cual no tiene ninguna solución, ni este gobierno, ni ningún gobierno del mundo, ni para la economía, para la cual no tiene solución ni este gobierno, ni ninguno del mundo, porque la manta es corta y cada día más corta en todo el mundo. O sea, pongan el ojo en el valor proselitista y testimonial de estos proyectos, no en el valor técnico. Es perder el tiempo discutir lo técnico. Está bien, es muy entretenido y hay que hacerlo, hay que consultar a los constitucionalistas, hay que consultar a los epidemiólogos, pero la verdad, yo no le daría importancia más que la testimonial y proselitista. Ignacio, te hago las dos últimas preguntas. Primera, ¿puede volver la Junta Nacional de Granos y la estatización de la banca? No lo puedo decir. A mí me parece que no, porque si al gobierno no le sale nada, no le va a salir eso. No le salió Vicentín. Yo creo que el problema no es que el gobierno sea ineficiente o de mala fe. Lo que tiene que es un gobierno débil y enfrente está la realidad. Es decir, un Congreso en el cual ellos dominan el Senado, pero no diputados. Todas las leyes que sacan las sacan por 2 o 3 votos y con el quórum justo, a menos que negocien y sale por unanimidad. Pero yo no, es decir, que en los papeles del periodismo está esas cosas y se hacen. Para que las puedan hacer, yo no veo que haya enfrente un panorama judicial y político como para hacer esas aventuras que son casi revolucionarias. Este gobierno no está para revolucionar nada, me parece, no tiene fuerza, no pueden hacer asumir a Máximo en el Partido Justicialista, que es un expediente en un juzgado federal. No existe como partido, es un bibliorato. No pueden ni abrir el bibliorato. Yo creo que no, pero en fin, qué sé yo. Yo creo que con la economía además hay que hacer lo que hay que hacer. Si hay que estatizar la Junta de Grano, estatícenla. Si conviene, si el negocio del país es ese, yo no discutiría eso. Yo en materia de economía no soy un teólogo. Yo creo que acá hay muchos teólogos de la ortodoxia que piden revoluciones. Tenemos que cambiar una Argentina de 70 años. ¿Cómo no cambia Argentina de 70 años? La Argentina de los próximos 70 va a ser como los anteriores 70. Lo que hay que hacer es ordenarla y gobernarla como es. Porque al hombre nuevo lo mataron en Bolivia de un tiro que era el Che Guevara. Esa idea que tienen algunos ortodoxos de la economía, hay que terminar con la Argentina del fracaso de los 70 años. Eso es teología eso. ¿Dónde funcionó eso? ¿Qué va a hacer la revolución? La revolución de los ortodoxos del SEMA y de Fiel no se va a dar. Nunca lo vamos a ver con un fusil salir a la calle con un casco a Bour y a Roque Fernández a hacer la revolución. No pidamos eso. Porque además se van a encontrar con Grabois y van a ir juntos con Grabois. O sea, la idea de que la Argentina depende de una revolución es un disparate de la Argentina. Es un disparate metodológico, de mirada y de solución. No va a haber revolución, ni la va a hacer el SEMA y Fiel, ni la va a hacer Grabois. La Argentina tiene un electorado que durante 104 años de ley se empeña. El 80% del público vota a 2 familias políticas, que tienen casi la misma agenda. Una agenda igualitaria, el cielo para los pobres. Y esa gente se siente... En la Argentina no hay indignados. Lo más importante del sistema político, y le da gran solidez, es que no hay indignados que nacieron en España con la crisis, nacieron en Wall Street con la crisis, los indignados de Chile, los indignados de Gran Bretaña que hacen el Brexit. En la Argentina no hay indignados. No hay ni extrema izquierda ni extrema derecha de indignados. Entonces, los únicos indignados son los que salen por radio pidiendo la revolución.
Pero el resto de la gente no ve, esta no es una ciudad de indignados que pidan que quemar todo. La gente acepta los resultados electorales pacíficamente. La Argentina es mucho más normal de lo que creen los opinadores. Y mucho más normal en el interior. Las extravagancias que vemos en el AMBA no se ven en el interior. En el interior la gente vive normalmente. Los gobernadores gobiernan, los chicos van a la escuela, hacen sus negocios, exportan, hacen soja, hacen pino, hacen fruta, qué sé yo, fabrican máquinas agrícolas. La Argentina es mucho más normal de lo que se manifiesta en las pantallas. Pero bueno, esto ya es teología mía esa. Ignacio, te hago la última pregunta. ¿Cómo ves esta suerte de invasión de periodismo militante, tanto en el gobierno como en la oposición, incluso que se ha trasladado a algunos medios que antes eran, dice la pregunta, una garantía de ecuanimidad y transparencia? Este periodismo que se ha vuelto a los extremos, ¿cómo lo ves? Creo que es una defraudación del periodismo. El periodismo es... a ver, vamos por partes. Los medios de prensa nacieron como medios políticos. Es decir, está en el origen de los diarios, siglo XVIII, siglo XIX, eran todos diarios partidarios. Eran diarios de parte. De hecho, los diarios argentinos, los Fundamitre, y en todo el mundo han tenido siempre un sesgo político. Durante el siglo XX nacen los medios comerciales, es decir, los medios que dan las dos campanas, que tratan de prosperar, tratando de satisfacer al público más amplio. Que la liquidez del panorama político pida medios militantes tiene que ver con la búsqueda de audiencia. En un país en crisis donde la política es noticia, los medios buscan significarse de manera militante porque entienden que el público pide eso. En Estados Unidos hay estudios hechos sobre la cadena Fox, que es la cadena de Trump, de cómo le gana a la CNN, porque concluyen que el público no quiere una información ecuánime. El público quiere que le digan qué tiene que pensar. Pone la radio a la mañana. ¿Para qué? Para decir lo que dice su animador. Yo no te voy a hablar de esto a vos, Clara, que trabajaste con Leustadt. Bernardo, ¿qué hacía? Ponía en la radio para repetir lo que Bernardo decía, ¿o no? Bernardo era un hombre al que la gente lo escuchaba para seguirlo. ¿Qué tengo que pensar de Luis Delía? Eso hacen. Y en Estados Unidos yo vi el estudio que se hizo sobre la Fox. Pues decían, ¿cómo puede ser que un medio que gasta millones de pesos o de dólares, como la CNN, le gane la Fox? No, es que la Fox le dice al público lo que tiene que decir. Porque la gente no quiere tanto las dos campanas, quiere una campana. La gente es de River o de Boca, no es de River y de Boca. Sí. Ahora, yo no hago periodismo militante. A mí me parece que va contra mi interés, inclusive va contra el interés del periodismo, porque si uno suma la audiencia de las radios y de los canales de televisión militantes, no gana en la audiencia. Son programas de 0,5, 0,7, 0,10, 0,5, 2,5 y hacen una cena. O sea, tienen una audiencia baja, tienen una audiencia, si fuera gran negocio, por ejemplo, la televisión abierta tendría programas políticos que no tiene. La televisión abierta no tiene programas políticos. Son del cable, y del cable de una audiencia muy baja. Y diarios militantes, no hay tantos, y a los diarios tampoco hay que buscarles hoy día una récord de venta. Lo veo como una tendencia natural de la sociedad que no solo se da en Argentina. Creo que defrauda el estatuto de la prensa liberal del siglo XX, que busca ser ecuánime y busca ser imparcial. Yo trato de ser neutral, yo no tengo compromisos ni trato de ser honesto. Yo creo que el periodismo tiene que ser honesto. Y cuando uno opina, decir lo que uno opina y decir, mira, esta es mi opinión. Lo que no se puede hacer es ser tramposo, es decir, hacer periodismo, por ejemplo, desde los canales oficiales, como si fuera neutral.
Entonces, yo he tenido un par de incidentes con canales del Estado, con este gobierno y con el anterior, que te llaman y te dicen una pregunta sobre tal persona. Yo, no, escúcheme, en un canal oficial no me pregunte sobre eso. Yo en un canal oficial no hablo de política, hablemos de libros, hablemos de cine, de viajes, pero no hablo de política, porque es una trampa que en un canal oficial de un gobierno te pregunten por el presidente. Hay un caso clásico, ocurrió hace varios años, en la radio Martí, que es la radio del Departamento de Estado para Publicidad sobre Cuba, que una periodista le hizo una pregunta a Reagan. Y le dijo, ¿usted de dónde viene? El Radio Martí. Cuando me dice, me la apartan y le echaron. Porque dice, un periodista de un medio oficial nunca le puede hacer una pregunta a un presidente. Y le echaron. Y era Reagan, que se comieron los chicos vivos y que los cubanos no les gustaban nada y la radio era para embromarlo a los cubanos. Pero es un ejemplo que no hay que olvidarse. Un presidente que apartó a un periodista, a una periodista, porque no le puede hacer desde un medio oficial una pregunta al presidente. Ignacio, muchísimas gracias. Arquitecto Marolda. Gracias, Clara. Ignacio, primero, sorprendido, ¿no? Porque sortear la coyuntura de todos los días, que es tan tóxica, y llevarnos al mundo del pensamiento de la política, que es lo que yo rescato de su charla de hoy, me encantó. Me parece que a todos nuestros socios le va a encantar poder salir de lo tóxico y ayudarnos a pensar la política que tuvimos, la que tenemos y la que a lo mejor podemos llegar a tener. En nombre de todos, muchas gracias por este tiempo de ayudarnos a pensar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, es un gusto hablar y además yo valoro mucho la calidad de la audiencia porque sé que todos ustedes ocupan un lugar de relieve en cada una de las actividades y sé que el debate puede tener provecho para todos. Fue así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queridos amigos, pasamos ahora entonces a nuestras pequeñas mesas, que bueno, seguirán siendo por un tiempo más, espero que lo menos posible, no presenciales, pero que son tan importantes para sentirnos acompañados siempre, pese a esta pandemia, pese a todo lo que significa volver a encontrarnos todos los miércoles y seguir haciéndolo. Bueno, nos vemos todos en nuestras pequeñas mesas. Gracias.